Y un protagonista de esta emisora, RDI, es Jorge Condesa, porque él está todos los días sábados en la Semana Política como uno de los panelistas. Jorge Condesa, ingeniero comercial, ex concejal de Concepción y ahora candidato a Core del Biobío. Jorge, ¿cómo estás tú? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Buenos muchas días. Gracias por la invitación. Bueno, gracias a ti por estar acá. Aclarar de que es precandidato, porque yo estoy en este momento tratando de juntar las firmas para ir como independiente y por lo tanto voy a ver si logro ser candidato recién cuando me inscriba el próximo lunes. ¿Y cómo te ha ido en la recolección de firmas, de patrocinios? Mira, yo diría que está bastante lento el tema de los patrocinios, a todo el mundo le debe estar ocurriendo más o menos lo mismo, porque lamentablemente la elección de Core está absolutamente invisibilizada. No sé la razón puntual, pero creo que hay un conjunto de elecciones este año que ha colmado un poco la paciencia de la gente, y por lo tanto esto de haber tenido que juntar firmas muchas veces ya la gente dice, bueno, paremos un poquitito. Y lo otro es que a pesar, fíjate, de todas las advertencias, a pesar de todo lo que ha ocurrido en el país, sigue apareciendo gente inscrita en partidos políticos sin saber que están. Sin ir más lejos, un caso muy cercano, una hija mía, que básicamente no ha salido de la casa en pandemia, apareció inscrita en un partido político hace 2 meses cuando intentó patrocinarme, sin haber ella nunca firmado una ficha. O sea, aquí estamos hablando de que el sistema se sigue vulnerando de una forma grosera, brutal, sin que los medios, en definitiva, los medios, digo, de control, de fiscalización, logren resolver esto. Ahora, la gracia que tiene el sistema actual, entre comillas, es que el CERVEL ha implementado una plataforma digital, ¿ya? En que tú accedes al CERVEL y haces un patrocinio digital con tu clave única. Y por lo tanto, con los filtros que tiene el CERVEL, aparte que es más fácil, ¿no es cierto? Porque no tienes que llevar a la gente a la notaría, te permite establecer filtros. Por ejemplo, gente que está en los partidos políticos, sin saberlo, inmediatamente aparece entonces un aviso, oiga, tarjeta roja, usted no puede inscribirse aquí. ¿Y por qué, señor? Porque está en un partido político. Entonces inmediatamente van. Sucede que es militante. A través de la misma base, desafiliarse. Claro, exactamente. Oye, Jorge Condesa, antes de ir al tema que nos convoca, que está vinculado con el dinero que se le habría, según tu criterio, y eso es lo que te vamos a preguntar, recortado a la región del Biobío y a otras regiones del país, y que se está gastando en alguna parte del Estado, me gustaría preguntarte a propósito de relevar la importancia del Consejo Regional, ¿cómo habrías votado tú el Plan Regulador Metropolitano de Concepción, si hubieras sido consejero regional? Yo lo habría rechazado, pero debo decir de que en estas materias yo soy bastante ignorante y creo que escuchando a la voz de los expertos se habría tenido que rechazar. Es cierto que el plan nuevo o las modificaciones que se estaban haciendo, porque no era un plan nuevo, contenía cosas que eran positivas. En general, lo que debió haber ocurrido es haber planificado una cosa totalmente distinta con los tiempos actuales, porque ese era un proceso que se arrastraba durante 7 años. Entonces, cuando tú llegas a votar algo que se viene arrastrando de tanto tiempo, lo más seguro es que tenga muchas cosas desactualizadas. Y lo ha dicho la misma gente que está más metida en este tema, de que hay un montón de asuntos que no fueron bien resguardados. De hecho, la participación ciudadana fue muy pobre, y en segundo lugar, no hay resguardo real de muchos de los temas que hoy día adquieren una preocupación mucho más relevante. Acabamos de recibir un informe que habla de casi, ¿no es cierto?, algo extremo respecto al calentamiento global, al cambio climático, y este tipo de cosas entonces debería hacerse cargo de eso. Si estamos viendo de que no lo hace, entonces paremos, ¿no es cierto?, tomémonos un tiempo y hagamos las cosas bien. Yo creo que yo habría votado rechazo de todas maneras. Jorge, y con lo que respecta a su hilo de Twitter, que usted manifestó, hay una preocupación por 2 cosas, por un eventual recorte presupuestario a los gobiernos regionales y por otro lado a la poca ejecución presupuestaria, y usted responsabiliza tanto a la Subdere como al ministro del Interior. Si nos pudiera explicar lo primero que señalé, ¿verdad? El recorte, ¿a qué corresponde y a qué se refiere? ¿Se refiere a la ejecución presupuestaria de este año, con respecto a años anteriores?
A ver, voy a hacer una declaración de principio para que los auditores un poco entiendan qué es lo que yo estoy tratando de aquí decir. La administración financiera del Estado y del sector público en general es un desastre. Definitivamente. O sea, ya no estamos hablando solamente de mal uso de recursos, de los casos de malversación y fraude, no. Estamos hablando de que en Chile los recursos, por ejemplo, de programas que están mal evaluados, se siguen usando. Es cierto. O un montón de fondos que deberían estar al servicio de la gente. Voy a colocar un caso bien particular. Ustedes han escuchado hablar de la ley CEP, que es una ley que reparte más de 800.000 millones de pesos al año para apoyar a los alumnos vulnerables en los colegios y en las escuelas de todo el país. Pues bien, como los administradores de la educación en Chile son las municipalidades, mucho de ese dinero queda posado en las cuentas corrientes de los municipios por años. Podría incluso decir por décadas, deben haber algunos casos que están por décadas. Comprobé algunos casos particulares y tienen miles de millones de pesos emposados en cuentas corrientes. Entonces, ¿cómo después alegan de que hay niños en tal parte que no tienen computadores o que no tienen señal de internet para estudiar, si la plata está ahí, en una cuenta corriente, física, ahí? Entonces, la administración es pésima. Bueno, respecto a los temas de las regiones, ya hemos sufrido el segundo año en que el presupuesto de la nación crece mucho más que los recursos que se asignan a las regiones. Este año, particularmente el 2021, el ex ministro de Hacienda recortó el FNR en un 22%. 22%. Le tengo que aclarar a los auditores que pero perdona Jorge, ese 22% es en general del FNR a total país, no el de la región del Biobío. Okay, bueno, también el de la región del Biobío. Sí, claro. Es parejita para todo. Pareja para todo, pero es en total. Todo el país. Bueno. Con respecto al año 2020. Con respecto al año 2020. Lo que ocurre es que cuando les reparten dinero a las regiones, la gente tiende a decir FNDR como todo el fondo regional, y no es así. Es bueno que esto lo reiteremos, porque si no, cuando van a Santiago las autoridades y dicen quiero más FNDR, lo único que hacen es el loco. Las platas regionales, una parte solamente, como el 35%, dependiendo del año, es el FNDR. Hay otro recurso que es súper relevante, que ustedes lo han escuchado, que se llama FAR, Fondo de Apoyo Regional, y que es la ley espejo del Transantiago. Sí. Pero, oiga, cosa más mágica, el Transantiago se gasta el 100% de sus recursos, pero la ley espejo lo que hace es entregarle solo una parte a las regiones y el resto se lo dejan guardadito. Entonces este año, ¿qué es lo que hicieron los ingenieros allá en Santiago? Rebajaron el FNDR, este 35% del monto total, y usaron los fondos que estaban acumulados en el FAR, que eran nuestros fondos, que eran los dineros de las regiones, para tapar el hoyo de lo que estaban rebajando en el FNDR. Pero es que a lo mejor lo usaron porque no lo ejecutaron, pues, Jorge. No es así. Ese asunto de que, oiga, tenemos que devolver los fondos porque no lo hemos usado, es una farsa. Eso no existe. Te lo estoy demostrando con el caso de los recursos CEP. Los municipios reciben los recursos CEP y deben al 1 de enero hacer un cheque y devolver la plata, y lo hacen. No, lo mantienen en las cuentas corrientes. Acá tampoco es necesario. Bueno, el año pasado el ministro de Hacienda lo que hizo fue llamar a todos los organismos públicos y decirle, ¿cuánto les sobra? Tanto, venga para acá. Y recuperaron cerca de 200.000 millones de pesos desde las regiones. Este año no la podían hacer de nuevo, pero lo hicieron por la vía de la rebaja sistemática de los recursos. Los recursos de las regiones crecieron menos. Y esto está volviendo a ocurrir por la vía de no ejecutar los presupuestos. Es decir, o te lo quito o no te lo doy. ¿Sí? Es una cuestión bien simple esto. Bueno, hay dos fondos adicionales. Ya estamos armando esta pelota. Una parte es el FAR, otra parte es el FNDR, pero hay dos fondos. Uno que se llama fondos de convergencia y el segundo que se llama transferencias a gobiernos regionales. Cada uno tiene como 200.000 millones de pesos. Esos fondos, si uno revisa en la página de DIPRES, uno tiene una ejecución de 19,6% a junio y el otro tiene una ejecución de 4,5%. Eso es vergonzoso. Sí, no hay nadie en las regiones que se dé cuenta de que nos van a quitar la plata finalmente por no entregarnos el dinero.
Ahí está el foco del problema. Jorge, Ahora, entonces, ¿por qué responsabilizas al nivel central cuando la baja ejecución presupuestaria es propiamente tal una gestión de la región? Y así también lo ha denunciado Rodrigo Díaz Werner, ha señalado que hay una muy baja ejecución presupuestaria. Son dos cosas absolutamente separadas. Aquí hablamos de los dineros macro que van a ir a las regiones, el FAR, el FNDR, etcétera, ¿ya? Y lo otro es cuando reciben los dineros en la región, si los ejecutan o no. Y ahí Rodrigo tiene toda la razón. La ejecución presupuestaria de la región del Biobío alcanza a junio un 30%. Un magro 30%. Es una cuestión que no se entiende. Estamos en una crisis y lo lógico sería de que la región estuviera gastando todo el dinero y pidiendo más. Bueno, pero volvamos al caso más macro. ¿Por qué responsabilizo yo al ministro del Interior y a la Subdere? Porque la asignación de los recursos de transferencias a gobiernos regionales y los fondos de convergencia dependen de la Subdere, que es dependiente del Ministerio del Interior. Okay. Esto es así. Esos son presupuestos que están a cargo del Ministerio del Interior. Y si no se ejecutan, entonces es el Ministerio del Interior el que es responsable de que esto no se ejecute. Habría que preguntarle al ministro del Interior por qué los fondos de convergencia no se entregan. ¿Qué pasa? Si ahí, entre esos fondos de convergencia, hay provisiones que van a las zonas de rezago, ¿qué? ¿El año 2021 dejaron de ser de rezago? No, pues, claro, pero es que es una responsabilidad compartida, Jorge, porque, claro, si ahí también de las regiones tendrá que surgir algún iluminado que diga, oiga, pero no, ¿qué pasa con la plata? Porque a mí me quedó una duda, si por favor lo pudieras clarificar, porque tú dices que de los fondos que se gestionan en las regiones, el 35% es el FNDR, es decir, los FAR, por ejemplo, también son patrimonio, por decirlo de alguna forma, de los gobiernos regionales para administrarlos por sí y ante sí, sin la tutela de la capital del reino. ¿Son? No, fondos no amarrados. Claro. Absolutamente. Si hay una ley que establece los fondos FAR como el espejo del Transantiago, que asigna una gran cantidad de dinero, más de 400.000 millones de pesos al año. ¿Y quién los decide eso? Porque uno siempre escucha, por ejemplo, que los consejeros regionales y consejeras hablan solo del FNDR. Entonces, ¿quién resuelve, por ejemplo, dónde se destinan los recursos? Pero te partí diciendo que el error principal que tiene la gente es cuando hablan de los recursos regionales decir que todo es FNDR. Y eso no es así. Entiendan de una vez, esta cuestión se llaman recursos de inversión regional. Sí, pero ¿quién lo resuelve, pues? ¿Quién dice, aquí hay que gastarlo esto? Quiero construir una carretera, quiero, no sé. No, es que no digáis carretera porque las carreteras no entran dentro de estas posibilidades. Ahí lo que hay que hacer son convenios sí, con los ministerios. Y eso es un asunto que está en la ley. Entonces, si no se usan, ya es un problema netamente de gestión. Pero tú dices, ¿quién designa esto? Mira, el FAR, propiamente tal, fue diseñado como ley para resolver los problemas que tienen que ver con las calles, digamos, con el transporte público, con ese tipo de cosas. Pero al final del día colocaron una pequeña frase en la ley que decía, y por último, en cualquier cosa. Y por lo tanto, tú me estás diciendo, Jorge, sí, disculpa que te interrumpa. Depende de lo que puedan hacer los gobiernos regionales, qué proyectos tienen, qué cosas van a llevar adelante. Nosotros podríamos decir que esta promesa del transporte público inocuo eléctrico podría haberse concretado si es que se hubiera gastado la plata, porque ahí caería dentro de la glosa en lo que se puede gastar, por ejemplo. Vamos a decir las cosas más o menos claras. El FAR es un espejo del Transantiago y por lo tanto, si se gasta el 100% en Santiago, debió haberse entregado el 100% a regiones. No se hizo. Cada año, el director de presupuesto y el ministro de Hacienda se dejaban 20%, 25%, 15%. Y esto llegó a acumular 600 millones de dólares. Está en la página del DIPRES. 600 millones de dólares de plata de las regiones. Como que no tuviéramos necesidades. Entonces tú me dices, oiga, ¿y podríamos haber hecho algo más? Claro, si nos pasaran la plata de una, por ejemplo, nos correspondería más o menos el 9%, entonces estaríamos hablando como de 50 y tantos millones de dólares de un guascazo a la región. ¿Qué cosas podríamos hacer con eso? Yo creo que bastante, pero nadie ha reclamado. Jorge, sí, es que esa era mi pregunta. ¿Por qué no se han encendido entonces las alarmas desde las regiones? Bueno, dice porque la administración pública es pésima, pues eso es lo que partió diciendo Jorge Condesa.
Presupuestaria y financiera. No, aclaremos porque esta cuestión al final genera muchos problemas. Sí, estamos de acuerdo. La administración financiera del aparataje público es muy, muy mala. ¿Ya? Yo le saco el sombrero a mucha gente que trabaja en el sector público, lo hace súper bien, pero la administración financiera es pésima, es malísima. Ahora, lo que tú dices, María José, ¿por qué no se encienden las alarmas? ¿Sabes por qué? Porque los encargados de encender alarmas en estos casos eran empleados del gobierno central, claro. Los intendentes. Calladitos, no decían nada. Y los segundos son los que se les conoce como diputados regionalistas, que yo no conozco ninguno. Hay como el 60% que fueron electos por las regiones, pero una vez que fueron electos se convirtieron en centralistas, porque no hacen absolutamente nada para defender los intereses de las regiones. Nada, cero. El FAR es uno de los mejores ejemplos. Ahí está la plata emposada en depósitos a plazo y en bonos del Tesoro, ganando nada. En cambio, ¿cuál sería la rentabilidad si eso se hubiese convertido en, por ejemplo, recambio, buses eléctricos, una mejora... Inversión regional en general. Inversión regional. Uh-huh. Ahora, claro, la gente dice, no, es que las regiones gastan re mal la plata. Bueno, pero cambiemos eso, po. Empecemos a exigir que la plata realmente se gaste en cosas relevantes. Yo he denunciado en el último tiempo cómo han ido los recursos a proyectos en las universidades de estudios que no sirven para ni una cuestión. Perdonen que lo diga de una manera tan brutal. Entonces, ¿quiénes son responsables? Chuta, los que te he nombrado más otros más. Entonces ha habido una infracción a la ley, porque el FAR, como ley espejo, tiene que hacerse el traspaso a las regiones, y eso es lo que no se ha hecho. Eso es lo que usted está diciendo. Exactamente, yo tengo un par de presentaciones. Porque no es voluntad del nivel central otorgar cierta cantidad, o lo es, porque finalmente esto se aprueba, ¿verdad? La ley de presupuesto. Por lo tanto, ¿por qué el FAR entonces es menos de lo que la misma ley establece? Habría que preguntarle a los diputados que aprueban todas esas tonteras. Si no se fijan en las cuestiones, bueno, oye, estamos acostumbrados a que hacen leyes como las carabinas. Mira, lo que ocurre aquí es que de una vez por todas alguien tiene que ir a golpear la puerta un poquitito más fuerte al Poder Central. Yo hice una presentación a la Contraloría respecto al FAR y denuncié a través de 2 recursos de protección contra el ministro de Hacienda la apropiación de los recursos que se hicieron cuando nos dividieron con Ñuble, que ahí hubo una cuestión atroz, porque alguien dijo, mire, la plata para acá y la plata para allá, y nadie tomó las fórmulas de reparto que existían. Y otro recurso de protección justamente por el retiro de los fondos que se hicieron en el año 2020, dentro de los cuales se incluyó parte del FNDR, asunto que no podían hacer, porque esa es una distribución que está hecha por ley, y simplemente el ministro de Hacienda alteró la distribución porque le dio la gana. Y entonces, si no nos defendemos de eso, si las regiones no levantan la voz, yo creo que ahora con los gobernadores eso puede ocurrir, pero mientras estaban los intendentes, olvídalo. El gallo que levantaba la voz lo echaban. Claro. Y entonces, chuta, yo creo que las cosas van a cambiar a partir de la elección de gobernadores con un regionalismo un poco más fuerte, que va a empezar a hablar de estos temas. Oye, ¿qué pasa con el FNR? ¿Qué pasa con el FAR? ¿Qué pasa con los otros fondos que no se reparten? ¿Por qué tanta burocracia en la Subdere? ¿Por qué no empezamos a eliminar tanta burocracia y eliminamos la Subdere? Un asunto que solo sirve para que vayan los alcaldes y los políticos de la región a besarle la mano al Subdere para que le asignen recursos. Esas son las realidades que nosotros tenemos que empezar a cambiar. Fíjate que hay una ley que están tratando de impulsar en el Parlamento, que la han mencionado como una ley de renta regional. Eso es absolutamente falso porque ahí no existe absolutamente nada. Lo que sí hay es la creación de nuevos fondos con los mismos recursos. Y eso es un encargado del fondo, un jefe de gabinete del fondo, un secretario del fondo y más burocracia. Lo que tenemos que hacer es al revés. Eliminar todos esos procesos y entregarle la plata a las regiones. Y se acabó el problema. Ni siquiera las regiones requieren más atribuciones. En toda esa ley torpe que hicieron, modificando la 19.175, en que los gobernadores van a tener que ir a Santiago y decirle, oiga, ¿me da más atribuciones? Oiga, lo voy a pensar, le va a decir el presidente. Espere sentadito, de ahí hablamos. O sea, jamás van a entregar graciosamente las más atribuciones. Mira, aquí lo que tiene que hacer, por ejemplo, en la redacción de la nueva Constitución, es establecer recursos. Si nosotros tenemos el doble o el triple del FNDR o de los recursos regionales, vamos a poder hacer mejores convenios con los ministerios.
mejores para hacer obras más relevantes, y no como ahora en que andamos mendigando cositas, dando unas chauchitas para hacer las obras. Eso es lo que tiene que cambiar, si al final lo otro es una tontera. Con el dinero las atribuciones van a estar. Muchas gracias, Jorge Condesa. Se nos fue el tiempo, la conversación fue muy interesante y bueno, hacemos la precisión esa, para la administración financiera de los recursos públicos es deficiente. Exacto, exacto. Buen día, Jorge. Muchas gracias. Buenos días, Jorge, un gusto.